Bienvenidos a todos. Estamos de nuevo en estos encuentros que Alija ha generado con motivo de los destacados 2019, que bueno, lamentablemente por la situación de pandemia no pudimos entregar los premios en la Feria del Libro, como hacemos todos los años. Entonces, bueno, para que no queden olvidados y para recordarnos este premio y darles el lugar que merecen, es que estamos generando estas entrevistas. Y hoy vamos a conversar con Sebastián Vargas, autor, y Cecilia Repetti, editora del Gran Premio Alija, que fue Y dormirá 100 años, de la colección Clásicos Contemporáneos, muy bien, de SM. Los destacados que otorga Alija cada año son premios muy reconocidos en América Latina. Las obras son seleccionadas por un jurado que se renueva anualmente y que premia en diversas categorías los mejores libros para niños y jóvenes. En esta oportunidad, el jurado estuvo formado por Márgara Habermas, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Cotín. La coordinación de Alija estuvo a cargo de Débora Telías. Voy a leer, antes de empezar la conversación, el fundamento del jurado cuando entregó este premio. Y dormirá 100 años forma parte de la colección Clásicos Contemporáneos y, como es característica de la misma, viene acompañada de 3 versiones del cuento La Bella Durmiente. Sebastián Vargas organiza la suya en un caleidoscopio absolutamente sorprendente, que divide la famosa historia infantil en elementos: el espejo, el príncipe, la zarza, el beso, y desglosa cada uno en pequeños fragmentos en prosa, numerados de 10 en 10. Así el libro puede leerse de muchas maneras, entre otras según el orden numérico, lectura que uniría todos los elementos en 10 versiones diferentes del cuento, según el orden de las páginas, o improvisando una entrada al texto por cualquier parte. Un elemento, por ejemplo, un elemento específico primero y después los demás en cualquier orden. Esta libertad extraordinaria de lectura guarda extrañas sorpresas. Si se elige, entre otras muchas posibilidades, leer en el orden de las páginas, modo que parece más tradicional, se configura un libro absolutamente novedoso y bello en cada detalle. No hay género que pueda contener a esta propuesta y eso la vuelve todavía más valiosa y original. Por otra parte, cada uno de los fragmentos posee una belleza poética propia y ofrece ideas nuevas y contemporáneas sobre el cuento tradicional y los símbolos que lo habitan. Bueno, no sé si vos habías leído, Sebastián, el fundamento. Lo había leído, pero no lo recordaba. Muy halagüeño, muy buena lectura. Sí. Me encantó. No, es impresionante, sí, sí. Bueno, entonces, contanos un... Sí, ¿vos no te acordabas, Ceci? Tampoco, no, y me sorprendió, ¿sí? Me sorprendió porque además destaca los modos de leer, ¿sí? Que, bueno, Sí. esa es una característica de Sebastián con otras obras, ese juego que propone al lector, ¿no? De entrar por el lado que prefiera y descubrir cosas, ¿no? ¿Sí? A distintos caminos posibles. Cada uno lo consigue. Sí, vos sabés que, ustedes saben, no sé si Sebastián, pero Ceci sabe que yo soy fanática de este libro. Lo leo y lo releo y lo ofrezco y lo comparto con lecturas porque realmente es eso, ¿no? Tiene todo esto que dice el jurado es así. Bueno, entonces, Sebastián, la primera pregunta, lo que me gustaría que pudiéramos conversar es la génesis de este libro. Contanos un poco. Bueno, este libro empezó como un ejercicio, a veces hago algunos experimentos de escritura, si sabe, a partir de ideas, ¿no? Ideas de proyectos de escritura extraños, que no sé si me van a salir, con búsquedas específicas, que me permiten como jugar y escribir cosas extrañas, y a veces esos experimentos salen más o menos bien y se convierten en libros, y otras veces no. Pingüinos, por ejemplo, es un libro que empezó también como un experimento, como una búsqueda de hacer una novela que fuera casi una obra de teatro, sin narrador, de puro diálogo, con muy poca acción y solo dos personajes, y terminó siendo un libro. Y esto también, una búsqueda de intentar llegar a una especie de novela superponiendo versiones de una historia que todos conocemos.
Y para eso elegí un cuento de hadas, mi cuento de hadas favorito, que es La Bella Durmiente. Y a partir de eso estuve meses y meses, una cosa súper divertida, imaginando versiones de La Bella Durmiente, y a lo largo de los años y de las reescrituras que hice del libro, llegué a escribir muchas más de las de las 100 que quedaron en el libro, fueron bastantes más. Y después, bueno, después lo presentaste en algún concurso, ¿cómo siguió hasta llegar al libro? Aunque sabía que no tenía muchas chances porque era una propuesta muy extraña y estaba todavía bastante verde, digamos, o sea, en cuanto a la estructura y todo, pero bueno, no ganó, obviamente, pero llegó a la final y a Ceci le llamó la atención la obra y como que se la guardó para en algún momento publicarla, lo cual era difícil porque SM, la editorial, no tenía ninguna colección donde entrara un libro así, tan exótico. Fue gracioso cuando se abrieron los sobres. Bueno, es un momento muy interesante, ¿no? Cuando se abre los sobres para conocer quiénes son los ganadores y quiénes fueron finalistas de ese premio. Por lo general, obviamente se anuncia quién es el ganador y no los finalistas, pero salvo que el finalista interese, como en este caso. Por supuesto, como muchas de las obras de Sebastián, al abrir los sobres me sorprendió que fuera él el escritor de esta obra. De esta obra que es verdad, era inclasificable. Que no ganó ese año, digamos, quedó como finalista. Que no ganó ese año, pero que se le veía, obviamente, se le veía que iba a brillar, ¿no? Se veía ese brillo. Y No sé solo que había cómo que trabajarlo un poco. no estoy muy seguro. Aparte era bastante distinto, había 100 cuentos, pero eran mucho más largos de las versiones que quedaron ahora, no estaban organizados en capítulos, no había esas páginas separadoras que invitan al lector a escribir sus propias versiones, o sea, era como una idea base, pero le faltaba mucho recorrido todavía. Y sobre todo que cada texto era bastante más largo, muchos tenían 2 o 3 páginas, y Ceci tenía una idea muy clara de cómo quería que fuera el libro, que no era como era en ese momento, y bueno, y yo, digamos, me llevó un tiempo, pero entendí lo que quería Ceci, y le hice caso y lo reescribí 2 o 3 veces hasta llegar a esa idea de edición. Eso, contanos, Ceci, porque justamente antes de comenzar la entrevista habíamos conversado de que este premio, Gran Premio Alija, además de, por supuesto, premiar el libro y su autor, también es un libro que premia a todas las personas, digamos, que están detrás de ese libro, ¿no? Porque el libro no es solamente el autor. Entonces, ya que tenemos a la que fue su editora, o por lo menos la responsable de esto, contanos un poco cómo fue desde que leíste ese original que quedó como finalista hasta que llegó a este libro. Bueno, les contaba que fue una sorpresa recibir esto y que también jugaba a mi favor, que es mi cuento de hadas preferido también. Claro. Muchas lecturas podemos hacer de La Bella Durmiente, pero ese momento del despertar a la conciencia, despertar al mundo, tiene tantas miradas, que es tan rico, ¿no? Que podemos descubrir un montón de cosas detrás de esa obra. Y bueno, era Sebastián, además, y era autor de La Casa, entonces, ¿por qué no ver qué pasa con ese libro? Sí, en ese sentido, Sebastián tuvo mucha paciencia conmigo, porque eso es algo que sí charlábamos, que le decía, Sebastián es buenísimo. Eran 100 porque estaba muy bien, jamás en la vida dijimos no, que fueran menos, porque eran 100 los años que la Bella Durmiente estuvo durmiendo. La Bella Durmiente había dormido. Así que 100 tenían que ser los cuentos, pero eran un poco largos, entonces por momentos, sin querer criticar la escritura de Sebastián, eran un poco largos. Entonces, si bien uno entra y sale, no es que hay que leer la obra en forma entera, sino que disfrutarla entrando y saliendo, dejándola y volviendo al propio recorrido que uno quiere hacer, había que recortarlos un poco, ¿sí? Y en algunos casos por ahí
ir más al punto o al eje temático, porque la obra es muy gracioso porque Sebastián, bueno, al principio presentó los 100 cuentos, que estaban todos numerados, y yo le dije, ¿por qué no los 1 al desarmamos? 100, estaban de corrido, sin ninguna división. Sí. Sí. Y yo le dije, ¿por qué no armamos, creo que te dije yo, ¿no? ¿Por qué no armamos ejes temáticos? Sí. Y vos me Sí. dijiste, es que estaban los ejes temáticos y los desarmé. No, Sebastián. Estaban como ocultos, pero Claro. todos estaban ordenados por decenas, más o menos, pero no estaban explicitados cuáles eran esos ejes. Yo mientras iba escribiendo, escribí, bueno, ahora vamos a hacer 10 versiones de variaciones sobre la zarza, 10 variaciones sobre el beso del príncipe, 10 variaciones, y así. Pero Sobre los se 100 veía, años, sobre la hada malvada, ¿sí? sí, Ahí, era difícil Sí. de leer. Sí. y bueno, volvió otra vez a esa idea inicial, porque claro, en la lectura de Lund de corrido, no veía que había esos ejes temáticos, pero no o esa focalización en los personajes, por ejemplo, con la hada malvada o el Claro, príncipe. malvada, sí, príncipe. Pero por ahí no los veía, entonces digo, bueno, ¿por qué no los agrupamos temáticamente? Entonces volvió otra vez a esa propuesta Y inicial. como no estaba dividido en capítulos, en algunos yo había hecho trampa y había algunos que se iban totalmente de eje, total. Pero bueno, al dividir en capítulos y al reescribir, Ceci incluso me dio ideas sobre algunos de esos capítulos, enfocarlos de forma diferente. Por ejemplo, tenía el primer capítulo que era de variaciones sobre la historia en general. Ceci me dio la idea de enfocarlo más en crossovers, en conexiones con otros cuentos de hadas, y entonces esos cuentos que había ahí los reescribí casi todos, y después muchos otros los reescribí para enfocarlos, para hacerlos más cortos y más al punto directo, como me había pedido Ceci también. Así que sí, fue bastante tiempo de reescrituras y llevó Y ya, bastante, pero bueno. Eso, ¿en qué momento llegó? Ya nos contaron la división. Ahora, ¿en qué momento llegó el poema que atraviesa y la posibilidad esta de las páginas con propuestas de escritura, pongamos así decir, o para la reescritura? ¿En qué momento llegó esa parte? El poema estaba en alguna de las versiones, no me acuerdo si en la de 2016 o en la de 2017, en alguna de esas ya estaba. Sebastián, Pero el las páginas finales del capítulo sí fueron a fines de 2018, me parece. el poema estaba desde siempre. Yo recibí la obra sin conocer quién, ¿sí? Y lo leí como un original con el poema. Después es como que este libro, no sé, la propuesta es, se pueden escribir 100 cuentos sobre esta historia, ¿por qué no a los lectores invitarlos también a escribir? ¿No? Creo que fue así, fue una charla, en ese sentido, ¿Sí? Sebastián es un escritor muy abierto, muy que escucha lo que dice. La verdad que como editora tengo el placer de haberlo editado y que me haya escuchado o hayamos dialogado y negociado determinadas cosas, y así es que sus obras brillan, porque, bueno, él también es editor y entiende un poco de qué se trata esto. Sí, confío mucho en la edición, así que cuando una editora Claro. me habla, es lo que dice, porque sí, sí. Mis Es, libros, yo espero la etapa de edición porque sé que me permite ese intercambio con la editora, me permite mejorar lo que escribí, estoy convencido de eso, así que confío mucho en eso. Mientras tanto, no sabía. sí, perdón. No, ¿qué ibas a Sí. preguntar? No, que No, te voy a mientras tanto, preguntar el tema de la inclusión en esta colección, que como dijimos que fue la colección misma, ganó en 2018 el destacado colección, y la inclusión de los 3 cuentos, ¿no? De los 3 cuentos originales, digamos, ¿no? en verdad fue una sorpresa hermosa, porque que ganara también premio Alija en la categoría colección,
Creo que habíamos sacado 4 o 5 títulos inicialmente ese año, y bueno, ganó por colección, por la propuesta. Digamos que también hubo una búsqueda muy intensa, de forma paralela con el tema de los clásicos, porque bueno, el mercado está inundado de clásicos, y volver a sumar otra colección de clásicos, nada fácil. Entonces, bueno, pensamos, pues es un trabajo colectivo como siempre, en el que, ¿por qué no trabajar un poco, hacer el mismo trabajo que hace un docente en clase, que es hacer dialogar 2 obras? Entonces, ¿por qué no hacer dialogar una obra contemporánea que esté relacionada con un clásico? Y así salió la conexión. Y en el medio de la colección hay como un aparato crítico, escrito por Rosario Troisi, siempre es una persona con la que yo vengo trabajando con otras editoriales también con ella, en otras editoriales con ella, y que sabe mucho realmente. Entonces ella ha hecho todos los aparatos críticos. Entonces adelante está la novela o lo que sea, porque por ejemplo hemos puesto en esa colección El Principito, y adelante hay poesía. Poesías de Sandra Simen, o sea, digamos, mucho más o sea, una primera parte más corta para chicos más chicos, ¿no? Que van a leer El Principito. Y bueno, así nació la colección, y bueno, una alegría que tuviera premio Alija, porque bueno, yo digo siempre, bueno, vieron todo lo que significaba realizar esto. En el medio navegábamos entre varias aguas con Sebastián, porque se estaba cocinando esta obra, y tenía 2 posibilidades. Había otras 2 colecciones, una de tradición oral, que se llama Hilo de Palabras, que bien podría haber ido ahí, porque además es una colección que va desde desde primeros lectores hasta lectores ya avesados y jóvenes. Hay algunos títulos que son bien para secundaria, por ejemplo. Así que tranquilamente, Y dormirá 100 años, que además en secundaria se trabaja lo maravilloso, el género se trabaja, y además bien podría, que seguramente muchos lo estarán trabajando, ¿no? Así. Tenía esa oportunidad, ¿no? Hilo de Palabras. Y después, obviamente, otra era la colección Gran Angular, que es dedicada a los jóvenes. Que hay algunas, o sea, no es estrictamente temática de jóvenes, porque hay otros temas, hay temas históricos y demás, entonces tranquilamente podía convivir en esa colección. Pero bueno, apareció la colección de clásicos y ahí no hubo duda. Permitió que pudiéramos incluir esas 3 versiones de los cuentos de las versiones clásicas, y en tus versiones originales, o sea, ahí no están versionadas, son las versiones tal cual fueron publicadas por Perrault, por los hermanos Grimm, por Basile, en el 1600, 1700 y 1800, y estuvo bueno eso, ¿no? Porque son versiones muy, muy crudas, las leemos muy ahora crudas, y muy cero para niños, son bastante terribles, en especial la de Basile y la de Perrault también bastante, son muy duras. Y sin embargo, bueno, nos permitió incluir eso, que me parece que es un elemento importante en el libro, que estén esas versiones, las primeras versiones escritas de ese cuento, que en su origen es popular y anónimo. Sí, porque además es original eso, ¿no? Que uno no conoce en general, el lector común, el original no lo conoce, entonces está muy bueno. Tenemos la idea de la versión de los hermanos Grimm tamizada por Disney, digamos. Esa es la versión que conocemos todos. Pero bueno, está bueno saber que hubo otras versiones antes y cómo eran exactamente. No, yo sé que, por ejemplo, se trabaja mucho en secundaria esto, no sé si este dato lo tenía Sebastián, porque justamente en 4º año se ve la cosmovisión maravillosa, y es como un libro que calza muchísimo para esa cosmovisión. Sí, Ceci, ibas a decir algo. No, que justamente eso es lo que pasó, que si teníamos 100 cuentos, de pronto, ahora teníamos 103 cuentos. Pero bueno, la colección lo pedía y lo enriquecía con justamente ese diálogo que había entre lo clásico, tradicional en este caso, como son las 3 versiones. Además, en el aparato crítico, Rosario Troisi cuenta de otras versiones hindúes y de otras fuentes medievales que son anteriores a estas versiones.
Y que bueno, por suerte tuvimos además que el mismo autor, Sebastián Vargas, fuera el traductor de esas versiones. Del alemán y del italiano de las versiones. Así que quedó todo como en casa, por decirlo así. Muy bien, buenísimo. Bueno, no sé si quieren agregar algo más con respecto al libro. Podríamos leer, ¿no? Dale, sí. Para que se lleven un poco el tono, ¿no? Claro, ya que son textos cortos, te dejamos a vos, Ceci, la elección de los cuentos, o del cuento a leer. Uno muy cortísimo, el 32. Porque me han ofendido, los maldigo. Sus nombres dormidos no entrarán en las páginas del cuento. Buenísimo. ¿No? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Es una variación sobre la maldición. La maldición, claro. ¿Y otro? La zarza no fue tan difícil de atravesar como pensaba. Le llevó apenas unas horas de trabajo, de repartir mandobles laterales con la filosa espada. Se arañó un poco los hombros y las piernas, sí, y el brazo derecho le quedó algo dolorido por el ejercicio al que no estaba acostumbrado. Comenzó entonces a vagar por el palacio en busca de las habitaciones donde lo aguardaba la princesa expectante. Recorrió los amplios salones vacíos, en los que sus pasos resonaban como los segundos de un reloj de péndulo. Se extienden como nubes grises sobre un cielo ya nunca más tranquilo, en grito acallado de brillos y batallas, dragones y reinos, altos y bajos y profundos transparentes. Subió y bajó escaleras hasta habitaciones escondidas, pequeñas unas, amplias las más. Visitó bibliotecas, cocinas, sótanos, almacenes, dormitorios, baños, establos, salas de baile, de trabajo, de estudio, de estar. Todas eran, lo fue sabiendo, salas de espera, pues la princesa no estaba por ninguna parte. Y sin embargo seguía creyendo que ella suspiraba en algún lado, guardando también su beso demorado. Por eso él seguía buscando en la zarza de los interminables salones día detrás de día, año detrás de año, cada vez más cansado, cada vez más viejo. Hermoso. Bueno, muy merecido este premio. ¿Querés leer otro? Uno del beso, cerremos con un beso. Dale, cerremos con un beso, dale. El 98. En tu beso perdí el título del cuento, la cordura, la seguridad de lo tan bien conocido, el sueño que me mantenía, la voz que por dentro feroz susurraba. En tu beso encontré mi historia en harapos del olvido, escuché mi verdadero nombre, me vi por fin en un espejo sincero. Crucé la puerta por siempre cerrada, subí la escalera hacia ninguna parte. En tu beso se disolvió todo mi mundo, en tu beso nacía un nuevo universo. Muy bello, muy bien, muy romántico también. ¿Ves? Como decía, un premio muy merecido para este texto. Bueno, les agradezco mucho la participación en esta entrevista y bueno, ojalá que también esto sirva para seguir valorando en los destacados y especialmente en este libro. Muchas gracias. No, gracias, Gloria, gracias al jurado que lo vio, ¿no? Hay que agradecer al jurado y a Lija, lógicamente, ¿sí? Que pudo ver este libro y ver ese diamante, que ya no estaba en bruto, sino que estaba en el libro. Estaba pulida, muy bien. Gracias. Gracias.